Hoy día vamos a hablar sobre la madurez en la personalidad. La madurez, el término madurez sugiere de por sí en algo natural, en un fruto, ¿no? Por ejemplo, un fruto que alcanzó su pleno desarrollo, ¿no? La cumbre de su desarrollo como tal. Este término también se aplica al conjunto de dimensiones que componen la personalidad de cada hombre y de cada mujer, de cada individuo en particular, ¿no? Por lo tanto, en el hombre, la madurez es en el sentido psicológico, en el sentido espiritual, es el estado de perfección que el hombre adquiere en dado momento de su vida, ¿no? De su vida adulta, se puede decir, o el pleno desarrollo de cada una de sus facultades, ¿no? Eminentemente la inteligencia, la voluntad, ¿no? Es la armonía en cada una de las cosas que componen cada ser humano. Y estas son, bueno, su aspecto, su dimensión intelectual, su voluntad, ¿no? La madurez en sus afectos, en su sexualidad, en su manera de mirar a sí mismo, a mirar al prójimo, y cada uno de estos aspectos los vamos a tratar de desarrollar, ¿no? Y destacar en el día de hoy. Este tema lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte se va a dedicar a ciertos aspectos de la personalidad del hombre: la madurez intelectual, la madurez de la propia imagen, la madurez de la relación con los demás. Y en la siguiente parte vamos a tratar sobre la madurez afectiva y sexual del hombre, la madurez de la voluntad en la dimensión cognitiva, la madurez del sentido moral y la madurez del sentido religioso. Adentro de la madurez intelectual, del aspecto intelectual del hombre, ¿no? Hay ciertos elementos, así como vamos a dar ciertos elementos de los aspectos que muestran la madurez en cada dimensión de la personalidad del hombre. En la madurez intelectual hay ciertos elementos que vamos a tratar de destacarlos, ¿no? El primero es la capacidad de observación y análisis, ¿no? Es como dice el dicho común, ¿no? Las cosas son como son, ¿no? Es decir, es tratar de aprender qué son la esencia de las cosas y qué son sus accidentes, ¿no? o las consecuencias, ¿no? Es la capacidad que todos nosotros tenemos y que tenemos que llegar a la madurez en ella, de darnos cuenta de lo que cada cosa es, de pesar valores, de pesar bienes, de aprender a identificar la validad, la realeza de las cosas, ¿no? Y saber cuánto importan y cuál es el lugar que deben ocupar en nuestra vida, ¿no? Es el hecho, por ejemplo, de una persona que pueda mostrarse dando demasiado valor a algo que tiene que tener un valor secundario en su vida. Por ejemplo, una persona que se dedica de manera demasiada a una mascota, a un animal de su casa, ¿no? Y que en esta mascota invierte, se puede decir, una cantidad considerable de dinero para su bienestar, entre comillas, ¿no? Pero que en realidad es un desnivel, se puede decir, en estos valores, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, una persona que manifiesta un comportamiento así quizás puede llegar a negligenciar necesidades propias, necesidades de sus familiares, necesidades quizás de otras personas que quizás se pudieran haber beneficiado muchísimo de, bueno, una cantidad de dinero que se pudiera invertir en una obra de misericordia, en una obra de caridad, ¿no? Es esta distorsión en los valores que cada hombre tiene que tratar de buscar un equilibrio, ¿no? De saber pesar los bienes, de colocar las cosas donde van en nuestra vida, de considerar qué es primordial y qué es secundario, ¿no? También está la capacidad de discernimiento. En la madurez intelectual está la capacidad de discernimiento como un segundo aspecto, un segundo elemento, y es básicamente
la capacidad de distinguir o de jerarquizar la realidad percibida, ¿no? Es no considerar el todo como una parte, o al revés, no considerar quizás la parte como el todo, ¿no? Un ejemplo de sentido común que nos ayude a ilustrar sería, por ejemplo, alguien pensar que porque algo, en fin, se dañó un pedazo de una torta, un pedazo de una pizza, entonces ahí considero que esta torta o esta pizza integralmente se ha dañado, ¿no? Pero considerando cómo se debe considerar, ponderando los bienes, tomando las dimensiones de los valores que cada cosa tiene que tener, aplicando este concepto a esta situación en concreto. El hombre maduro comprende y percibe que solamente un pedazo de esta torta, un pedazo de esta pizza se ha dañado, ¿no? En una ocasión, bueno, en una situación que se aplique más a la realidad de la madurez en la personalidad, en la madurez intelectual del hombre de por sí, sería lo que muchas veces y tristemente hoy se da de manera tan frecuente, ¿no? Que es la poca solidez en las relaciones matrimoniales, ¿no? También podemos utilizar otro ejemplo que se aplique mejor a la situación y sería el caso de una pareja donde uno de los cónyuges considera que el otro no lo ame suficientemente porque quizás se ha olvidado de su color preferido o de una fecha importante para la pareja, por ser olvidadizo quizás, o por, en fin, una comida preferida, una ocasión, una situación, un compromiso entre ambos que se ha olvidado, ¿no? Sería aplicar una característica en particular al todo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, por una primera impresión de alguien, somos capaces de juzgar a esta persona y de quizás poner una afección desordenada hacia ella o producir un rechazo contra ella, pero a prima facie, ¿no? En una primera instancia, sin conocer a profundidad la persona en particular, ¿no? Y todas sus características, y no solamente una u otra que de manera aislada cogemos para hacer todo trazar todo el perfil de la persona sin quizás conocerla completamente, integralmente, ¿no? También uno de los elementos de la madurez intelectual es el deseo de profundidad, ¿no? Sería el deseo de profundizar en el conocimiento de las cosas, el deseo de no mantenerse en la superficialidad de todo lo que se aprehende, ¿no? De todo lo que se lee en un periódico, en las noticias, en el internet, ¿no? Llegar a profundizar el conocimiento de cada cosa que nosotros consumimos, se puede decir, en el día, ¿no? Y de tener un real interés de alcanzar la integridad del conocimiento de cada cosa, ¿no? Y no mantenernos en la superficie, ¿no? En la introducción de los temas, ¿no? Esa tendencia mal desarrollada, o se puede decir la inmadurez en este aspecto, es lo que produce el vicio de la curiosidad. La curiosidad sería como el deseo de saber muchas cosas, incluso ajenas a nosotras mismas o innecesarias. Sería, por ejemplo, las personas que siempre optan por lecturas rápidas y cuando tienen que hacer una lectura de algo más denso, más meditativo, no gastan el verdadero tiempo que se necesita para investigar o para buscar de un punto particular. Siempre se huye de lecturas un poco más complejas o de libros un poco más densos, un poco más gruesos, ¿no? Y bueno, esta actitud viciada, ¿no? Es lo que da origen al vicio de la curiosidad, ¿no? O, en fin, la superficialidad en todo lo que se consume, en todo lo que se conoce. También está el elemento de la experiencia, que es fundamental en la madurez intelectual. Es básicamente la habilidad para aprender
de lo que nos enseñan los sucesos de la vida, ¿no? Muchas veces nuestros abuelos, las personas de mayor edad, son una fuente de donde se busca, de donde se apoya uno para aprender de una situación que es eminente en su vida, o en fin. Tanto se nos ha inculcado, ¿no?, en esta sana cultura de aprender de los mayores, aprender de los ancianos, que por su vida nos pueden enseñar a dar buenos pasos en nuestra vida misma. En cambio, hay quizás ciertas personas que por no alcanzar la madurez en esta capacidad de experiencia, no son capaces de aprender de sus errores, de sus equivocaciones, del error de otras personas quizás, y en fin, de los sucesos de la vida en general, así como de sus aciertos, ¿no? Aprender de cada cosa que nos sucede. Y bueno, los enemigos de la experiencia o de la capacidad de la experiencia serían la superficialidad, ¿no? El hecho de que nunca se aprenda la lección, ¿no? De que uno nunca saque conclusiones de lo que vive, así como el resentimiento, ¿no? Cuando no soy capaz de juzgar objetivamente una situación o una persona en particular por estar aferrado a un apasionamiento, ¿no? a un resentimiento, ¿no? Como el nombre del mismo vicio ya lo dice, ¿no? Sin que me quita la objetividad para mirar un punto en particular, una ocasión de la vida, y de esto, bueno, sus raíces más profundas en el corazón del hombre son capaces de llevarlo incluso al odio, ¿no? Ya sea fundado o infundado. De ahí nace precisamente esta pasión desordenada del odio, ¿no? También está el aspecto de la capacidad de reflexionar y de meditar, es decir, la persona que alcanza la madurez intelectual aquí en este aspecto es dada a rumiar grandes verdades, a pensar, a sacar conclusiones, a aplicar realmente fundamentos en su vida, a aplicar valores, pero sobre todo a rumiar, ¿no? A racionar ciertas verdades para saber aplicarlas bien en su propia vida, en sus propias experiencias, ¿no? Es dar tiempo a lo que realmente necesita tiempo, ¿no? A tratar con seriedad y con tiempo todo lo que en nuestra vida se necesita de reflexión, se necesita de tiempo para tomar ciertas decisiones que son, en fin, más importantes en nuestra vida que otras. No es lo mismo que tomar la decisión entre qué vestir, qué vestido ponerse uno para este día de trabajo, o quizás, bueno, una carrera que elegir, con quién casarse, suponiéndose que se trata de un sacramento que debe durar por toda la vida. Son decisiones distintas que requieren maneras distintas de juzgar y de ponderarlas, ¿no? La capacidad de reflexionar y de meditar se vuelca precisamente sobre esto. También está el aspecto dentro de la madurez de la personalidad del hombre, la madurez puntualmente en la propia imagen, ¿no? Y fundamentalmente es la aceptación de la propia imagen, de la propia personalidad como un don de Dios, ¿no? La convicción de que nosotros tenemos cosas por mejorar, pero también que tenemos dones que hemos recibido de Dios, ¿no? Es no caer en estos extremos, ¿no? Del abocamiento, se puede decir, como el otro extremo, el de la presunción. Es saber mirarse a sí mismo y saber aceptarse uno como uno es, sin caer en los extremos, ya sea del abocamiento, ya sea de la presunción, ¿no? De ser realista delante de Dios, o como dice Santa Teresita del Niño Jesús: yo soy lo que soy delante de Dios, ni más ni menos, en fin, de lo que pudiera pensar los demás o pudiera pensar ella de sí misma. Soy lo que soy delante de Dios.
Adentro de la madurez en la propia imagen también hay ciertos elementos o ciertos aspectos, y el primer de ellos sería la imagen realista, ¿no? Es tener una imagen realista de nosotros mismos. La madurez en ese aspecto está en que el hombre considera a sí mismo como es, de saber identificar, ¿no?, las tendencias naturales que tiene, lo que nosotros podemos llamar del temperamento propio de cada persona, que tiene ciertos elementos positivos o negativos, que son ciertas cualidades innatas o quizás virtudes a que uno tiende de manera particular, dependiendo de su temperamento, así como ciertos defectos o malas inclinaciones o la facilidad de adquirir, en fin, ciertos vicios, cosas que son naturales en el hombre, ¿no? La imagen realista, o la capacidad de mirarse con realismo a sí mismo, es saber identificar lo bueno y lo malo de lo que naturalmente somos, ¿no? También está el aspecto del aceptar el pasado y el presente. Es aceptar a uno mismo en cada una de sus experiencias vividas en su infancia, en su adolescencia, en el ayer, tanto positivas como negativas. Es saber vivir en el presente todo lo que construye nuestro pasado, todo lo que construye nuestras experiencias, incluso saber aprovecharse de lo que haya sido traumático en nuestra vida, ¿no? Es saber aprovechar de cada una de nuestras experiencias, sean ellas positivas o sean ellas negativas. Y para lograr esta madurez es necesario aprender a perdonar, ya sea a sí mismo por las cosas que quizás hayamos hecho mal, por negligencia, por, en fin, una dificultad o una limitación natural, o quizás incluso por culpa propia. Y ya sea también la capacidad de perdonar a los demás, ¿no? Por sus errores, por sus equivocaciones, o quizás por una actitud injusta de parte del otro hacia mí. Es saber mirar todo esto, en fin, con madurez, y saber aprovechar y sacar un bien de cada uno de los episodios de nuestra vida, de nuestro pasado. Es saber convivir bien con nuestro pasado, entender que no lo podemos cambiar, pero que sí podemos construir sobre él siempre algo bueno, siempre una capacidad de transformar en bien todas las experiencias que hemos tenido. También está el aspecto de la aceptación de nuestras propias limitaciones y fracasos, ¿no? Tenemos que aprender para alcanzar la madurez en nuestra propia imagen. Tenemos que aceptar nuestros propios límites, ¿no? Y bueno, todo lo que conforma nuestra realidad. Nosotros somos necesariamente limitados, ¿no? Esto, en fin, en Mateo 25, del 14 al 30, se ve muy bien delineado cuando nuestro Señor nos da la parábola de los talentos. A unos da una cierta cantidad de talentos, a otros da otra cantidad de talentos menor, pero a todos les da la capacidad o la posibilidad de prosperar en estos talentos, de multiplicarlos o de sacar frutos realmente para la gloria de Dios y para el bien de sus almas. Esto trata aquí, este aspecto trata de saber rendir nuestros verdaderos talentos, saber hacer rendirlos. Y bueno, para el provecho realmente de nuestra alma, de la vida de los demás que nos rodean y para la gloria de Dios, ¿no? La persona inmadura, en cambio, cuando fracasa o descubre alguna limitación en sí misma, se desalienta, reacciona con agresividad, con tristeza, trata de buscar la causa de sus propios errores en otro, echa la culpa de sus errores en las circunstancias, en otras personas, y bueno, esto es actuar con inmadurez, es el hecho de no asimilar o, en fin, de no asumir
que todos nosotros somos limitados, ¿no? También se desprende, se puede decir, de este punto el sentido del humor, ¿no? Que es algo muy importante y es un signo muy importante de la madurez en la propia imagen, el hecho de que uno tenga un auténtico sentido de humor con respecto a sus limitaciones y a sus fracasos, se puede decir, ¿no? Es saber actuar de manera amena, de manera equilibrada y de manera bien humorada, ¿no? Delante de nuestras propias falencias o de nuestras propias limitaciones, ¿no? El maduro se ríe de sus propios defectos, ¿no? De sus equivocaciones, de sus límites, porque entiende y comprende que no puede abarcar todo lo que quisiera abarcar porque es ser humano, es limitado, tiene limitaciones y tiene que aprender a respetarse. Y uno de los frutos de la madurez en la propia imagen es saber realmente reírse y hacer reír, en fin, de manera sana de estos propios defectos, confiando siempre en la misericordia de Dios. También está el aspecto dentro de la madurez en la propia imagen de la tolerancia a las frustraciones y fracasos. Eso, en la vida cristiana podemos resumirlo o, en fin, denominarlo como el sentido de la cruz o el sentido del sufrimiento, aprender a sufrir los desengaños o las desilusiones del día a día que el cristiano es llamado y aprende a vivir de la vida misma de Jesucristo y de cómo nos enseña el Evangelio y cómo nos enseña nuestro Señor, aprender a asimilar los fracasos, las desilusiones, los desengaños, ¿no? Es saber y comprender que así como yo tengo limitaciones, también el otro tiene limitaciones y no tener que esperar del otro una perfección que no puedo ver ni siquiera en mí mismo, ¿no? Si nosotros sabemos y comprendemos que no somos perfectos, no nos debe extrañar el hecho de que alguien comete una falta con respecto a nosotros. Este tiene quizás limitaciones distintas a mi persona, pero necesariamente es un ser limitado, es un ser humano que está en proceso de maduración como cada uno de nosotros. Y también se puede decir, entre comillas, tiene derecho, entre comillas, de equivocarse y de aprender, así como nosotros estamos aprendiendo y estableciendo esta caminata, ¿no? Este camino hacia la cumbre de la madurez en la propia manera de mirarnos o de mirar a los demás. Echar la culpa de sus errores en las circunstancias, en otras personas bueno, esto es actuar con inmadurez, es el hecho de no asimilar o, en fin, de no asumir que todos nosotros somos limitados, ¿no? También se desprende, se puede decir, de este punto el sentido del humor, ¿no? Que es algo muy importante y es un signo muy importante de la madurez en la propia imagen, el hecho de que uno tenga un auténtico sentido de humor con respecto a sus limitaciones y a sus fracasos, se puede decir, ¿no? Es saber actuar de manera amena, de manera equilibrada y de manera bien humorada, ¿no? Delante de nuestras propias falencias o de nuestras propias limitaciones, ¿no? El maduro se ríe de sus propios defectos, ¿no? De sus equivocaciones, de sus límites, porque entiende y comprende que no puede abarcar todo lo que quisiera abarcar porque es ser humano, es limitado, tiene limitaciones y tiene que aprender a respetarse. Y uno de los frutos de la madurez en la propia imagen es saber realmente reírse y hacer reír, en fin, de manera sana de estos propios defectos, confiando siempre en la misericordia de Dios. También está el aspecto dentro de la madurez en la propia imagen de la tolerancia a las frustraciones y fracasos. Eso, en la vida cristiana podemos resumirlo o, en fin, denominarlo como el sentido de la cruz
o el sentido del sufrimiento, aprender a sufrir los desengaños o las desilusiones del día a día que el cristiano es llamado y aprende a vivir de la vida misma de Jesucristo y de cómo nos enseña el Evangelio y cómo nos enseña nuestro Señor, aprender a asimilar los fracasos, las desilusiones, los desengaños, ¿no? Es saber y comprender que así como yo tengo limitaciones, también el otro tiene limitaciones y no tener que esperar del otro una perfección que no puedo ver ni siquiera en mí mismo, ¿no? Si nosotros sabemos y comprendemos que no somos perfectos, no nos debe extrañar el hecho de que alguien comete una falta con respecto a nosotros. Este tiene quizás limitaciones distintas a mi persona, pero necesariamente es un ser limitado, es un ser humano que está en proceso de maduración como cada uno de nosotros. Y también se puede decir, entre comillas, tiene derecho, entre comillas, de equivocarse y de aprender, así como nosotros estamos aprendiendo y estableciendo esta caminata, ¿no? Este camino hacia la cumbre de la madurez en la propia manera de mirarnos o de mirar a los demás, ¿no? Y bueno, muchas veces el hecho de no comprender esa realidad o de no percibir o de no respetar la limitación ajena, ¿no? Es que se da el desengaño, se da la desilusión y muchas veces la incapacidad de sacar buenas lecciones de nuestros errores y de los errores ajenos. El tercer aspecto de la madurez en la personalidad sería la madurez en la relación con los demás, saliendo de la idea de la imagen propia, ¿no? Y bueno, como dice Santo Tomás de Aquino, el ser humano es animal social y político, es decir, nosotros vivimos en sociedad y nos complementamos con la sociedad, con cada uno de los individuos de la sociedad que compartimos, ya sea nuestra familia, ya sea el ambiente laboral, el ambiente cívico, etcétera, cualquiera de las sociedades en donde nos encontramos, ¿no? Y la madurez aquí en este aspecto apunta a alcanzar básicamente la confianza, la colaboración y el diálogo. Básicamente que el hombre madure en la conciencia de que depende de los demás en cada una de estas sociedades en donde se encuentra involucrado, ¿no? De hecho, el primer aspecto de la madurez con respecto a la vida social del hombre es el confiar en los demás, ¿no? El primer rasgo, se puede decir, de una relación equilibrada es la confianza. El que confía sanamente en sí mismo es capaz de confiar en los demás, es capaz de entablar relaciones de amistad, es capaz de delegar cosas, delegar oficios, delegar funciones, creyendo en las posibilidades y en los talentos que cada persona tiene o puede desarrollar muy tranquilamente en esta vida comunitaria por el bien de los demás, ¿no? Y el temor, en fin, aleja a los demás y encierra a la persona en su propio mundo. El que no es capaz de confiar, no es capaz de depender del bien que el otro puede hacer a uno mismo, ¿no? Y por lo tanto se ve en suma privado de este bien por su propia culpa, se puede decir, ¿no? Está también el aspecto de la capacidad de trabajar en grupo, ¿no? Y en fin, esto exige la noción de cooperación o de colaboración, ¿no? La capacidad de trabajar con otras personas, de saber escuchar opiniones ajenas, de saber, en suma, la manera de colocar las opiniones propias, pero siempre respetando lo que los otros elementos de este grupo pueden aportar en una meta que se va a emprender, en fin, en cada uno de los aspectos en que somos llamados a trabajar en equipo, a trabajar en conjunto, ¿no? De hecho, las partes del matrimonio se llaman cónyuges, ¿no? Y la etimología de la palabra sugiere los que llevan en un mismo yugo, ¿no?
que, en fin, esta expresión es tomada de los bueyes que tiraban en una sola dirección un carro, es decir, llevar la carga en conjunto hacia una misma dirección, ¿no? En una misma dirección. De hecho, las faltas o las falencias en esta noción de trabajar en conjunto es lo que produce la sobrecarga, ¿no? En una sola parte del matrimonio de la pareja recae toda la responsabilidad económica, moral, espiritual ante los hijos, por ejemplo, ¿no? Es la dificultad de trabajar en conjunto cuando, por ejemplo, en un hogar el hombre se responsabiliza del aporte económico en la casa, pero en la persona de la mujer está todo lo demás en la formación de los hijos, de su personalidad, de su carácter, de su educación, de su vida cristiana. Todo lo demás recae sobre la persona de la mujer. Por ejemplo, en un caso así se da la sobrecarga en un yugo, se puede decir, o en una función, en una misión que se tiene que dividir entre ambos, ¿no? También está un siguiente elemento de la madurez en la relación con los demás, la capacidad de diálogo, ¿no? Y en suma, si no hay diálogo en una sociedad, ¿no? En una casa, en una familia, en el ambiente de trabajo, de estudio o de cualquier otra sociedad en donde nos encontramos, si no hay diálogo, no hay mutuo conocimiento, ¿no? Hay un dicho común que dice que siempre se puede, una persona siempre puede enseñar y aprender algo nuevo, siempre, ¿no? Todos estamos en la posibilidad de enseñar así como de aprender. Y este conocimiento pleno solo se da cuando se desarrolla maduramente la capacidad de diálogo entre los integrantes de una sociedad, ¿no? No hay interés y no hay verdadera convivencia si no hay diálogo, y eso se refleja muchas veces en la poca solidez de la vida matrimonial de tantas parejas hoy en día, que por esta falta de diálogo no son capaces de llevar los mismos intereses en conjunto, porque precisamente no se conocen entre ellos, ¿no? También está la capacidad para el desengaño, ¿no? Es lo que hablábamos ahorita de manera personal y que ahora se aplica a la realidad de la vida en común, ¿no? El desengaño o la desilusión es indisociable, se puede decir, inseparable de toda existencia humana. El hombre está todo el tiempo pasible a las desilusiones diarias, ¿no? Y cuando los desengaños, cuando las desilusiones producen muchas veces amargura, esa amargura lleva al hombre a abandonar las obras que había empezado a emprender, ¿no? Estas son notas que quizás nos pueden decir que eso que se hacía, no se hacía quizás puramente por amor a Dios, sino por algún interés particular que el hombre pudiera alcanzar en esta actividad en específico, ¿no? Y que por no encontrar la felicidad que quería buscar en esto específico que emprendió, en esta tarea en específico, la abandona, ¿no? Por alguna desilusión, por algún desengaño que encuentra en el camino, ¿no? Ya sea que el hombre espere, no sé, en un proyecto que puede emprender en su trabajo, en su casa, entre sus amigos, que espere los halagos o la aprobación ajena, la aprobación de otros, los elogios, o en fin, como una ascensión en un cargo, en fin, esas son notas o son síntomas, se puede decir, de esta inmadurez, ¿no? En donde nosotros ponemos nuestra esperanza, ¿no? Y bueno, la poca tolerancia que también se muestra ahí en los defectos ajenos, ¿no? Y que nos apunta, nos señala quizás muchas veces en donde tenemos nuestro corazón puesto, ¿no? Y sencillamente tenemos que aprender y comprender y llegar a la madurez de que ningún
humano puede esperar de otro perfección, ¿no? La plenitud de la perfección, porque como nosotros, los demás son limitados, ¿no? También está en la madurez de la vida comunitaria, ¿no? Lo que llamamos de las pequeñas virtudes. Las pequeñas virtudes son una definición de San Marcelino Champagnat, de una expresión que él toma prestado de San Francisco de Sales, y que en suma es el conjunto de hermosas cualidades, se dice, que apuntan a detalles que hermosean la vida comunitaria, o se puede decir a detalles, a delicadezas de la caridad, y que se tienen que desarrollar en toda sociedad, ¿no? Son los detalles que hacen el cambio, el grande cambio, ¿no? De que un hogar, un ambiente de trabajo, un ambiente de convivencia equilibrada, de convivencia feliz, o un lugar donde solamente haya la coexistencia, ¿no? Disarmónica y dolorosa, ¿no? Intereses contrarios que se choquen y que no sean capaces de producir la paz en este ambiente, en este conjunto, ¿no? Hay 12 definiciones, ¿no? O 12 pequeñas virtudes, como las llama San Marcelino Champagnat. Solamente les cito algunas de ellas, que son, por ejemplo, la indulgencia o la capacidad de excusar faltas ajenas, la disimulación caritativa, que es no darse cuenta o, en fin, comúnmente no andar buscando defectos ajenos, y saber pasar por encima de ellos, saber perdonar y saber superarlos, así como la compasión, que sería el saber dolerse de los dolores ajenos, apropiarse de los dolores ajenos, así como lo contrario, la santa alegría, saber alegrarse de los bienes ajenos como si fueran propios, ¿no? Y que son fundamentales realmente en la vida de comunidad, ¿no? Y tratándose del hombre como un ser sociable, un ser comunitario, ¿no? Y terminada la definición de la madurez, de lo que es la madurez intelectual, la madurez en la propia imagen y la madurez de la relación con los demás, vamos a seguir en la segunda parte de este tema, hablando sobre los demás aspectos de la personalidad humana. Y pedimos a nuestra Madre Santísima que nos conceda las gracias suficientes para hacer un buen examen de nosotros mismos y proponernos en estos aspectos alcanzar esta madurez y la perfección tal como nos la pide nuestro Señor Jesucristo.